Yo le voy a pedir que no se mueva. Hoy vamos a hablar de algo que seguramente usted le molesta. Una varice, por ejemplo. Eso es algo que le molesta a una mujer, a un caballero. Pero vamos a hablar de cosas todavía que van más allá. Hay personas que tienen esas piernas, esos tobillos, pero así hinchados, grandes, y le empiezan a echarle la culpa, que si a la arteria, que si a la vena, que si estoy gordo, que me di un golpe. Y a veces no es nada de eso. A veces que usted tiene un problema venoso. Óigase bien, venoso. Estamos hablando de varices, pero vamos a hablar de algo más complicado. De ese extremo a donde usted puede llegar, si no se cuida bien las venas de su pierna, que es una trombosis venosa profunda. Yo no les voy a hablar, yo voy a acompañar al colega que tengo aquí a mi mano izquierda, porque es no solamente flebólogo y cirujano cardiovascular, sino que es una de las personas y de los médicos más entendidos en todo lo que tiene que ver con la trombosis venosa profunda. El doctor Tomás Alberti ha dedicado, creo que gran parte de su vida médica, muy gran parte de su vida, a dedicarse a esta pieza de su cuerpo que se enferma, como se llama la venas. Bienvenido, Tomás. Gracias, buenas tardes, gracias por la oportunidad de hablar de este interesante tema, muy incomprendido, como lo has dicho. Sí, y fíjense la palabra que puso, incomprendido, porque uno cree que todos esos tubos son iguales, y no, tienen sus diferencias, tienen sus mecanismos y sus formas de hacer el ejercicio vascular, pero hoy nos vamos a quedar con el que no late, con la vena. Sí, y vamos un poco entonces a entrar en el tema. ¿Qué es eso de trombosis venosa profunda? ¿Cómo se define? Bueno, una trombosis venosa profunda es una trombosis, es decir, es un coágulo en una vena principal, y ahí empieza el punto de las incomprensiones. Que es una vena principal. Las venas principales son las que usted no ve. El cuerpo no tiene venas principales cerca de la piel porque pues no le conviene, no quiere que nos desangremos por un arañazo. La vena principal en la pierna es una vena enorme, vamos a decirlo así, una especie de palo de escoba, se llama vena femoral. Si esa vena se tapa, entonces la pierna entera se hincha, y el síntoma principal de una trombosis venosa profunda es hinchazón. Muchas veces las personas vienen y consultan muy preocupados porque sienten un dolor. Las trombosis venosas no se caracterizan por dolor, se caracterizan por hinchazón. Entonces, una trombosis venosa es un coágulo, un trombo que se forma en una vena principal. Eso tiene dos consecuencias. Primero, la pierna, como eso es su vena principal, queda dañada. El trabajo de las venas es subir la sangre que ya se usó. Si la vena principal está tapada, entonces la sangre baja por las arterias, no puede subir por las venas, se acumula, que es lo que causa la hinchazón, pero a largo plazo eso daña la pierna, que produce cambios de color en la piel, daña la pierna, produce un poco de varice, y a largo plazo la gente termina con una úlcera si no se da cuenta de que tiene esa antigua trombosis, que se llama síndrome posttrombótico. Y cuando tienes la trombosis, en el momento, tú estás en riesgo, como las venas van hacia arriba, que los coágulos se desprendan, vayan a parar al corazón y al pulmón, donde producen un líquido de la primera categoría que se llama tromboembolismo pulmonar, que es una causa de muerte súbita. Entonces, lo que a veces se ve como un asunto de estética, las varices pueden matar, porque pueden producir trombosis venosa. Ese es el cuento incomprendido, Carlos. Sí, pero no es solamente asunto de estética, sino que la enfermedad venosa, que ese es su nombre, enfermedad venosa crónica, puede producir cambios en la piel, puede producir úlceras y puede producir trombosis. Básicamente produce varices, trombosis y úlceras, son las tres manifestaciones de la enfermedad venosa crónica. Bueno, ya la tiene clarita, o sea, yo creo, es difícil dar una explicación en tan poquito tiempo y clara. Es un problema obstructivo de una vena, que es la que recoge la sangre para arriba, de las grandotas, de las que usted no está viendo, y en el camino, si usted no le pone atención, puede hasta morir por un problema cardiovascular. Eso es porque verdad. hay un coágulo que se desprende, y si le tapa alguna arteria allá arriba, así, aquí a esta altura, eso se llama infarto. Y bueno, hay quien sale, hay quien no sale,
pero tiene un grave problema. En este caso sería un infarto pulmonar, un tromboembolismo pulmonar. Perdón, un tromboembolismo pulmonar. Entonces, fíjese, ya lo tiene claro. Ahora, ¿cómo te llega ese paciente, Tomás? Es decir, es un paciente que ya lo medio explicaste, llega con la pierna hinchada, ¿cuál es la conducta? Es decir, ¿cómo recibe esto ese paciente y cuáles son los procedimientos que existen? Antes yo quisiera explicar por qué se produce, es decir, por qué se tapan. Bueno, es correcto. Porque del mecanismo con el que se tapan, ustedes pueden sacar la idea de cómo hacemos para evitarlo. Las venas, ¿por qué se tapan? El corazón no sube la sangre, solamente la baja. Y quien sube la sangre en realidad son los músculos de la pantorrilla. Cuando usted mueve los músculos de la pantorrilla, los músculos exprimen las venas, la sangre sube. Si usted no se mueve, por re o por fa, entonces la sangre se estanca en la pierna, porque la circulación de retorno de la pierna depende en realidad del movimiento. Entonces la causa número 1 de trombosis venosa es la inmovilidad. ¿Qué significa la inmovilidad? Por ejemplo, personas que están encamadas porque están hospitalizadas, porque se fracturaron, porque las operaron, por un parto, por una cesárea, cualquier cosa que haga que usted esté en la cama y no se mueva. Por eso que le dicen a uno que se mueva bastante cuando está mucho tiempo en un avión. Sí, esa es la otra forma de eso. No solamente puede ser encamamiento porque usted esté hospitalizado e encamado. Puede ser que usted está suficiente tiempo en una silla sin moverse para producir un fenómeno de esto. Si usted se va para Europa, pasa 8 horas en un avión, nunca se para en la silla, nunca se mueve, entonces usted puede tener una trombosis venosa, que en ese contexto le dicen síndrome del viajero de clase turista. La cosa es que la gente está tan apretada en el avión que no puede mover las piernas, y entonces, bueno, por eso hacen la trombosis. Entonces la inmovilidad es la causa número 1 de trombosis. Y la causa número 2 son personas que tienen un sistema venoso que no es normal. Si usted tiene un montón de varices, es posible. Varices primero no son vasitos pequeños, varices son cordones. Si usted tiene un montón de cordones, venas dilatadas, abultadas, etc., es posible que usted tenga ciertos problemas genéticos con las válvulas de las venas. Eso hace que se acumule sangre en ciertas venas, entonces se forman unos coágulos, los coágulos van a parar a las venas principales y entonces se forma el lío. Entonces, una posibilidad es inmovilidad para desarrollar una trombosis venosa, inmovilidad en una persona cuyo sistema venoso era normal. Otra posibilidad es, ¿cómo se llama? Personas que tienen un sistema venoso anormal y no tienen tratamiento. Y la otra posibilidad son algunos problemas de coagulación, de los cuales el más famoso ahorita es el COVID, porque el COVID produce una situación procoagulante. Hay otra serie de enfermedades, eso no es el COVID solo, que se llaman trombofilias, algunas son genéticas, algunas son adquiridas, donde el sistema de coagulación se desbalancea y se coagulan cosas que no se tienen que coagular. Esa es la tercera posibilidad. Son las 3 causas de la trombosis. Imagínese usted el Canal de Panamá, para ayudar un poco a lo que Tomás explicó y que usted se lo haga como un esquema mental. Cuando el barco entra, lo encierran en un sitio para poderlo bajar o subir y luego le abren la excusa para que pase a otro nivel. Las venas tienen unas válvulas que van como que empujando la sangre hacia arriba. Esas válvulas se enferman. O hay coágulos que por una enfermedad establecida y de alguna manera cuando esa sangre no camina y tiene un movimiento interno de forma anormal, puede producir esos coágulos, puede producir estas lesiones, o la pared de la vena se distiende y empieza entonces a complicar estas válvulas, estas esclusas. Entonces el barco no puede pasar de un lado para otro y se convierte en un problema. Es así como va pasando esto, pero fíjese que lo que empezó diciendo Tomás, son esas arterias grandes que usted no ve, son esas venas grandes, que estoy empeñado en una arteria, son esas venas grandes que están profundas que usted no las ve. Entonces, bueno, llegó ese paciente con su problema hinchado, con su problema venoso. ¿Qué exámenes o qué conducta se toma para yo diagnosticar
y clasificarlo, porque esto tiene una clasificación. Sí. Okay. El examen que se hace en el mundo entero se llama Doppler duplex a color, es una cosa muy sencilla. Es un examen de ecografía, una máquina Doppler duplex, es como una especie de cruce de la máquina que usan los ginecólogos con un detector de flujo sanguíneo. Entonces usted ve la imagen de las venas y usted ve el flujo sanguíneo, ve la dirección en la que va la sangre, la velocidad a la que va. Entonces ese tipo de máquinas permiten ver si las venas están tapadas, si están destapadas, si tienen válvulas, si no las tienen. Hace una especie de mapa del sistema venoso. Una trombosis venosa profunda, entonces es una trombosis de una vena principal. Las venas principales en la pierna se llaman la vena ilíaca, que queda en el abdomen, la vena femoral, y la vena poplitea, que quedan en la pierna, son las venas principales. Esas, como dijimos, son venas grandes. Si una vena de esas se tapa, estamos hablando pues de una gran cantidad de coágulos, es una morcilla de coágulos, que si se mueve, pues tapa pulmón, corazón, tapa de todo, y eso es lo que produce el tromboembolismo pulmonar. Entonces es muy importante saberlo, porque antes de que existieran los anticoagulantes, estas trombosis venosas profundas eran mortales de una manera muy importante. En los años 60, cuando no habían anticoagulantes, una trombosis venosa profunda de la pierna tenía una mortalidad como de 30%. Que eso sería más o menos la mortalidad de un cáncer de mama. Más o menos. Diría yo. Entonces, eso era una cosa gravísima. Además, el cáncer de mama es a largo plazo y la trombosis a corto. Entonces, para la posibilidad de tener un tromboembolismo pulmonar en una persona que tiene una trombosis y no tiene tratamiento sería como de 20%. Eso es como que usted carga la pistola de la ruleta rusa, pero peor, porque los revólveres tienen 6 balas. Entonces, si usted tiene una trombosis y no lo sabe, no tiene medicamentos para evitar que los coágulos crezcan y que migren para el pulmón, pues usted está sometido a un riesgo de muerte permanente. Ese riesgo de muerte dura 6 meses. Entonces, ¿qué pasa con una persona que tiene estos asuntos? La persona que está inmovilizada por red o por FA, a veces la inmovilización, como le digo, no tiene que ser, por ejemplo, no tiene que ser una hospitalización. En estos días nos llegó un señor que hizo una trombosis venosa profunda después que estuvo 13 horas en una cola de gasolina. Es decir, estuvo 13 horas sin bajarse del carro. Bueno, eso es lo mismo que un viaje para San Francisco. Es decir, entonces usted puede llegar a tener una inmovilidad de ese tipo en la vida normal. Si usted trabaja en, qué sé yo, una computadora y se le va el tiempo y no se da cuenta y pasa 10 horas sin pararse de la silla, pues usted puede desarrollar suficiente inmovilidad en la sangre de la pierna para tener una trombosis. Bueno, la pierna se hincha. Si usted no va al médico, si eso no se averigua, bueno, existe el riesgo. ¿Cómo se averigua? Pues con un eco muy sencillo, que no vale dinero, tiene que hacerlo una persona especializada, y en ese eco le dicen en forma inmediata si usted tiene una trombosis de vena principal. Las venas principales son grandes y las trombosis se ven. Entonces, si usted tiene una trombosis, usted usa unos anticoagulantes, que existen varios, ahora son bastante cómodos porque se toman una vez al día, no necesitan exámenes de laboratorio como existían otros anticoagulantes que había que hacer exámenes cada 3 días, cada 5 días. Aquello era un lío y yo me la pasaba respondiendo llamadas de teléfono y diciendo sube la pastilla, baja la pastilla. Ahora se toman unas cosas que se toman en una dosis única, son muy efectivas, y si la gente que tiene la trombosis se toma el anticoagulante correcto, pues nada le pasa. En cambio, una persona que tiene una trombosis y no lo sabe, está sometido a un riesgo de muerte en realidad. Fíjense que en ningún momento Tomás ha hablado de invadirlo. Es un examen muy sencillo, superficial, habla como el que hace el médico, el ginecólogo o el obstetra cuando va a hacer el estudio del bebé. Ahí no hay invasión, simplemente... No, eso es un eco. Es un eco, ¿no? Porque la gente se hace pensamiento con las varices, las inyecciones y todo esto que hace la gente para secarse las varices, como bien lo dice. Aquí no es eso, estamos hablando de una vena profunda que se va a estudiar a través de un eco, Doppler, y que de alguna manera no va a haber invasión, pero que le habla mucho al médico tratante. Y una de las cosas que digo, Tomás, hay que ir al médico. Esto no es una cosa que yo la puedo dejar pasar, es rápida, avanzando, y de alguna manera puede ser muy compleja. 30% fue que hablaste.
Puede ser muy complejo, puede tener una importante mortalidad. Puede tener una importante mortalidad. Entonces, cuando usted vea que la pierna se le hincha, que tiene esas características, desde luego que se mantiene mucho tiempo inmóvil, que usted es esa persona que está todo el día en la computadora, o que está en un taxi, o que va en un avión, o que está encamado, o está, no sé, con COVID, pasó X tiempo encamado, usted es una de estas personas que puede sufrir de esto y necesita de ir a un flebólogo, a un especialista para que le dé el diagnóstico y le ponga tratamiento. Ok, ya tenemos qué es, cómo se diagnostica. Hay tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Sí, sí existen, ya lo vamos a conversar. Pero antes yo quisiera decir que no es, porque muchas personas se asustan mucho. Por ejemplo, tengo una hinchazón en el tobillo. Una trombosis venosa profunda no hincha el tobillo. No. Una trombosis venosa produce una hinchazón brutal. Es decir, no es una medio hinchazón, se hincha el tobillo, es así. La pierna se hincha, si se tapa la vena femoral, es desde la raíz del muslo que la pierna se hincha. Si se tapa la vena poplitea, es desde la rodilla para abajo. Una hinchazón importante no se quita. Los problemas vasculares son permanentes, no son transitorios. No es que, bueno, se me hinchó el tobillo ayer y no lo tengo hinchado hoy. Eso no sería una trombosis venosa. El riesgo existe si usted se le hincha la pierna de una manera importante y sobre todo si usted tiene factores de riesgo, si usted salió de un viaje, si usted estaba encamado, si usted sabe que se la pasa en una silla sin moverse, bueno, todo eso. La otra cosa que no produce una trombosis venosa profunda es hinchazón de las dos piernas. Las piernas son dos. Entonces, una persona que se le hinchan las dos piernas tiene un problema de donde el cuerpo es uno y no donde el cuerpo es dos. Si una persona que se le hinchan las dos piernas, un edema bilateral, yo pensaría que tiene problemas renales, cardíacos o que toma medicamentos que hinchan, pero no una trombosis venosa. Una trombosis venosa sería una enfermedad de una pierna. Sería el colmo de la mala suerte que usted se sacara la lotería al revés, en una pierna y en la otra al mismo tiempo. Eso es muy difícil. Entonces usted va a tener una pierna hinchada en un paciente con factores de riesgo. Eso sería lo que es. Y lo que no es medio hinchazones, ni se me hincha el tobillo, ni me veo una cosa rojita, porque ya dijimos que las venas principales, usted no las ve. Las venas principales están detrás del hueso, protegidas por grandes masas musculares. ¿Qué es una trombosis de una vena que usted ve? Eso se llama trombosis venosa superficial. Eso no sería tan importante, porque las venas superficiales no son tan grandes, no están directamente conectadas con el corazón. No es que no puedan causar problemas, pero ni de cerca tienen la capacidad de problema de una trombosis de vena principal. Las trombosis se llaman entonces de dos maneras. Trombosis venosa profunda es la trombosis venosa de verdad, la que implica el riesgo de muerte, trombosis de vena principal. Trombosis de venas por fuera, esa se llama trombosis venosa superficial, y la gente algunas veces le dice flebitis. Eso no sería tan importante. Eso es, por ejemplo, una varice que se tapa. ¿Por qué se tapan las varices? Bueno, porque no es normal tener vasos sanguíneos todos torcidos, donde la sangre circula al derecho y al revés, porque no tienen válvulas. Entonces esas cosas se tapan, pero no tienen la misma significación ni el mismo peligro que una trombosis de vena principal. Esa se vería como un trayecto venoso, doloroso, rojo, duele cuando lo tocas, pero digamos que una trombosis de vena principal no es tampoco se me puso rojo por aquí o se me puso rojo el tobillo. Es que esa la puedes observar, la superficial. Sí, la puedes observar. Y es cuando ves cordones feos. Entonces, la pregunta que era, ¿cómo se trata una trombosis venosa profunda? Generalmente con anticoagulantes. ¿Qué hacen los anticoagulantes? Los anticoagulantes evitan que los coágulos crezcan porque su naturaleza es crecer. Si no se toman anticoagulantes, una vez que usted tiene el coágulo sigue creciendo y va tapando todo hasta arriba. Es decir, si no se le detiene, incluso va a llegar un momento que se une la vena de una pierna con la otra, va a tapar la otra pierna, va a tapar de todo. Entonces el anticoagulante impide que los coágulos se extiendan y también impide que salgan volando para el corazón y el pulmón a causar el rollo este que dijimos. ¿Qué es lo que no hace el anticoagulante? No hace nada por la pierna. Entonces el anticoagulante lo que hace es evitar que usted muera de un tromboembolismo pulmonar y evita la extensión del coágulo.
Pero la pierna necesita un tratamiento que generalmente son medias de compresión o algunas medicinas que se llaman flebotónicos, que son medicinas cuyo propósito es evitar que los tejidos se dañen por la acumulación de sangre venosa en la pierna. Y las medias lo que hacen es empujar la sangre hacia arriba a pesar de las obstrucciones, evitar que la pierna se dañe. Esa es la parte del tratamiento de la pierna. Y la parte del tratamiento de la vida es entonces el anticoagulante. Pero yo tomo aspirina. La aspirina no es un anticoagulante. No. El nombre técnico de la aspirina y de otra cosa que se llama clopidogrel es antiagregantes plaquetarios. Los anticoagulantes, para simplificarnos la vida, vamos a decir que son los de la liga menor y los de la liga mayor, vamos a decirlo así. Los anticoagulantes de las ligas mayores, los verdaderos anticoagulantes, son varias medicinas especiales, la antigua que se llamaba warfarina, las nuevas que se llaman dabigatran, rivaroxaban, varias, ese es su nombre científico y existen varias marcas. Enoxaparina, que es una que se inyecta, esos son los anticoagulantes que se usan en una trombosis de vena principal. La aspirina no le alcanzaría a usted si tiene una trombosis de vena principal para prevenir las complicaciones. Las trombosis se operan, generalmente no, se tratan con anticoagulantes y el cuerpo, que no es ni tonto ni mocho, se dedica a destapar la vena que se tapó, en lo cual generalmente tiene un cierto éxito. Rara vez la vena queda completamente perfecta y entonces la gente necesita una media. Se han intentado hacer algunos tratamientos invasivos, que son básicamente cateterismos, colocar catéteres, por los que se inyecta una sustancia que se llama un trombolítico. Un trombolítico no es un anticoagulante, es una herramienta biológica que disuelve coágulos. Eso se parece más bien al tratamiento de un infarto y a veces se hace en la pierna, pero no se ha popularizado este tratamiento en forma masiva porque, bueno, las posibilidades de sangrar con este tipo de tratamiento son mayores que en los anticoagulantes. Y bueno, a no ser que las personas sean de muy buen riesgo, generalmente se tratan con anticoagulantes. Pero por ejemplo, si las tres personajes de marketing que tenemos detrás de los teléfonos, detrás de las cámaras aquí, les dieron una trombosis venosa, que son una gente muy joven llena de salud, probablemente nosotros no permitiríamos que su trombosis siguiera el curso natural, sino que a ellos sí les colocaríamos un catéter en la vena, intentaríamos destaparla de manera perfecta para que no necesiten medias en el futuro. Pero para la mayoría de las personas el tratamiento es anticoagulantes, medias, flebotónicos. Bueno, yo creo que la clase magistral que le ha dado Tomás para el entendimiento de lo que es una trombosis venosa profunda no tiene precio. De verdad que yo estoy aquí calladito, también como ustedes, oyendo una explicación sencilla, clara, precisa, que oiga este Instagram 2 y 3 veces para que lo tenga claro, repítalo, véalo más tarde, porque de alguna manera usted tuvo hoy de verdad una clase magistral, no puedo poner otra expresión. Entonces, ya sabe que la aspirina y el clopidogrel no le va a servir, porque mucha gente lo que hace es, yo estoy tomando aspirina o ácido acetilsalicílico porque tengo varices. No le va a servir, le van a servir, son productos anticoagulantes, son otro tipo de productos y que tienen que ser observados por un médico. Si tiene una trombosis venosa. Si tiene una trombosis, bueno, estamos montados ahorita en la trombosis venosa. Entonces, lo primero, no se automedique. Lo segundo, existe un especialista que se llama flebólogo que se dedica a este tipo de patología y es al cual usted tiene que acudir, es la persona a la cual usted tiene que llegar. A lo mejor va a ir primero un médico internista, pero ese médico internista en lo que vea esta complicación que usted puede tener o esta patología que usted puede tener, lo va a dirigir hacia un flebólogo. Importante que se ponga en manos de él y no invente. No es una cosa que uno la puede tratar en la casa o que como a mi comadre o a mi cuñado le pasa, yo voy a tomar lo mismo. Y mucho menos a lo que siempre decimos. Usted no se va a graduar en 5 minutos leyendo Google, ni se va a graduar en 5 minutos leyendo Yahoo. Va a interpretar lo que usted quiere. Pero para poder entender lo que está escrito ahí, hay que haber estudiado para poderlo interpretar. Entonces,
No sé si tengo preguntas, Gerardo. Hay preguntas. Sí, hay muchísimas preguntas, doctor Carlos. Una de ellas es, ¿cuál es el problema de automedicarse con aspirina como anticoagulante? Primero, la aspirina no es un anticoagulante y depende en qué contexto te automedicas. Por ejemplo, el principal uso de aspirina es como prevención de infartos y de problemas cardiovasculares. Hace como 2 años, 2 para 3, se publicó un estudio de miles de pacientes donde se les dio aspirina a miles de pacientes y a otros se les dio un placebo. Un placebo significa una pastilla que era igual que la aspirina, pero que en realidad no era aspirina. Y ningún paciente sabía cuál tomaba aspirina de verdad y cuál no tomaba. Y miraron durante una serie de años cuántos se morían, cuántos tenían infartos, cuántos tenían accidentes cerebrovasculares, cuántos perdían la pierna, que es el conjunto de problemas vasculares que una persona puede tener. La sorpresa fue que las personas que tuvieron aspirina se murieron más que las que no lo tomaron. Entonces, la aspirina no sirve para prevención primaria cardiovascular. ¿Qué significa prevención primaria? Si usted no tiene enfermedad ninguna y usted toma aspirina para que no le dé, la respuesta es no sirve. Para prevención cardíaca, si usted tiene varices, que es otro cuento, sí tiene que tomar aspirina, porque una persona que tiene varices, venas dilatadas, grandotas así, está en riesgo de tener una trombosis venosa, porque tiene un sistema venoso que no es estructuralmente normal. Usted toma aspirina para que no le dé, pero tomar aspirina, si usted no tiene nada, para que no le dé un infarto, es contraproducente. Se murieron más personas por los problemas gástricos que produce la aspirina que los infartos que se previnieron. Eso es distinto si usted tiene problemas vasculares. Por ejemplo, yo soy diabético tipo 1. Yo en el corazón no tengo nada, pero enfermedad de carótida sí tengo. Es decir, tengo placas, ateromas en las arterias que van para el cerebro. ¿Por qué? Bueno, porque la diabetes tapa las arterias. Entonces yo sé que yo tengo la enfermedad. Las obstrucciones arteriales en las arterias que van para el cerebro, yo las vi en una máquina de eco. Yo sí tengo que tomar aspirina y clopidogrel. Se llama prevención secundaria. Es una persona que tiene la enfermedad pero no quiere la consecuencia. En asuntos cardíacos, si usted no tiene la enfermedad, no debe tomar aspirina, es peor. Eso es. Es que uno no tiene por qué estar tomando medicamentos porque se me ocurrió, ni nada. Para eso, mire, usted, mis ejemplos de siempre. A mí se me ocurrió el mecánico, yo creo que el carro se me va a echar a perder. Usted no hace eso, ni tampoco va y le cambia alguna pieza porque se le ocurrió. Tiene que ir a una persona encargada, en este caso se llama mecánico, el entendido. El entendido de su cuerpo se llama médico, para eso estudió una carrera. Y de alguna manera, la enfermedad que usted tenga tiene, imagínense, especialidades y subespecialidades. Entonces, si usted tiene un problema vascular, si usted tiene un problema sanguíneo, si usted tiene un problema obstructivo de lo que estamos hablando, tiene que ir en este caso al flebólogo. Y él es el que le va a decir si tiene que tomar el anticoagulante, la aspirina, lo que sea. No usted, es este médico el que tiene que hacer. Porque si usted está tomando algo que no debe, va a llegarle al flebólogo, como siempre lo he dicho, con 2 problemas. El error que tiene cometido, más el problema de base que hay. Y lo va a comprometer a él a arreglar 2 problemas. Y puede que vaya más complicado de lo que usted cree. Entonces, no invente. Los médicos existen para orientar. No se automedique. Y de alguna manera, por favor, siga siempre los consejos que nosotros normalmente acá les estamos dando. Probablemente vamos a llegar a los mismos. Haga ejercicio, no fume, los hábitos alcohólicos tienen que ser sociales, duerma bien, no se estrese, porque la mayoría de las patologías aparecen ya sencillamente porque yo estoy incumpliendo algunas reglas de la vida como esa. Cigarrillo, Tomás, que lo mencioné, yo creo que ya hay un campo duro para problemas venosos no importa, pero para problemas arteriales el cigarrillo es peor que la diabetes. Oiga lo que está diciendo, es decir, es peor que la diabetes, y la diabetes no es nada sencilla. Hay que aprender a vivir con esta patología. Por acá tenemos otra pregunta, doctor. Mis familiares sufren de varices. Yo también puedo sufrirlas, y de ser así, ¿qué acciones debo tomar para evitar sufrir de varices? La enfermedad venosa, que es el varices, no es una enfermedad, varices es una manifestación.
La enfermedad se llama enfermedad venosa crónica. Es hereditaria, totalmente hereditaria. Eso no tiene nada que ver con, en este caso, no tiene nada que ver con el estilo de vida de la gente. No tiene que ver que la gente sea gorda ni flaca, ni sana ni malsana, ni joven ni vieja. Simplemente hay personas que nacen con un sistema venoso que no es estructuralmente normal. Tiene unas válvulas que no funcionan, no trancan de manera apropiada. Es un asunto que se parece un mundo a la miopía. La gente no es miope porque lee mucho ni porque yo no sé qué. Simplemente se nace así. ¿Por qué nacemos con un sistema venoso anormal? Porque no somos perfectos. Hay una serie de enfermedades que funcionan de esa manera. Hay cosas que tienen que ver con nuestro estilo de vida y otras que en realidad no. Entonces, una persona que tiene antecedentes familiares de enfermedad venosa ciertamente puede tener, pero la enfermedad venosa no es como una maldición, no es que si su familia tiene, usted tiene que tener algo. No. Es decir, eso se llama, técnicamente es un defecto genético de penetración parcial. Significa que se hereda, pero no todo el mundo lo hereda. El que lo heredó, es más bien como los ojos azules. El que lo heredó, pero es hereditario. ¿Cómo se averigua si usted lo heredó? Bueno, una gente que hereda esos problemas cuando tiene 20 y pico de años le empiezan a salir varices, que son unos cordones que van creciendo en tamaño y tal. Entonces usted se va para el médico, se hace un eco, se ve cuáles son las válvulas que fallan y allí se pone el tratamiento. En algunos casos ese tratamiento son medias de compresión, en otros casos son operaciones para arreglar el sistema venoso porque se puede arreglar. Una gente que tenga enfermedad venosa crónica, varices, y ni tiene medias, que es el tratamiento, es decir, yo tengo miopía o tengo lentes o estoy operado. Si yo ni tengo medias, que son los lentes, ni estoy operado, entonces aténgase a las consecuencias que pueden ser trombosis, úlceras y problemas que crecen con el tiempo, porque las varices son un problema que puede ser progresivo en algunas personas, hay que averiguar, depende del tipo de eco que usted tenga, claro. Depende de lo que falle. Por acá tenemos la última pregunta, doctor. Los que somos alérgicos a los AINES, ¿podemos tomar anticoagulantes? Los AINES, no entiendo la pregunta. El hecho de que usted sea alérgico a los AINES no tiene nada que ver con que usted tome o no tome anticoagulantes, pero yo podría voltearla de una manera diferente. Los AINES son procoagulantes y en Estados Unidos la mayoría de los AINES tienen una alerta de la FDA, una etiqueta pegada que dice: si usted tuvo infarto, yo no sé qué, le pusieron un stent, no tome ibuprofeno, ¿cómo se llama? Bueno, no vamos a decir un nombre comercial. Los AINES, la mayoría de los AINES son protrombóticos. El otro problema de los AINES en las personas que están tomando anticoagulantes es que los AINES producen problemas gástricos. Si usted está tomando anticoagulantes de las ligas mayores, usted no quiere tener una gastritis o una úlcera porque usted está tomando AINES. Entonces, en líneas generales, una persona que tiene una trombosis venosa profunda y está tomando anticoagulantes, durante los 6 meses que toma anticoagulantes no puede tomar nada, o trata de tomar lo menos posible, porque la enfermedad venosa en ese caso tomaría la delantera de casi cualquier otra cosa y uno trataría de evitar medicamentos que precisamente pudieran causar problemas gástricos, podrían hacerte sangrar tomando un anticoagulante, ese tipo de cosas. Entonces, el problema de los anticoagulantes y los AINES yo diría que es dos. Primero, los AINES podrían ser protrombóticos y traernos problemas en una persona que tenga una trombosis. Y segundo, son gastrolesivos, entonces podrían causar una lesión gástrica sangrante y la gente verse en un problema porque tendría tal vez que suspenderse un anticoagulante del que depende de su vida y que no nos conviene suspender. Pero no invente, mire todo lo que ha hablado Tomás, el doctor Alberti, acerca de lo que puede pasarle por un uso inadecuado de un medicamento que no está siendo dirigido a lo que es su trabajo como medicamento, lo que puede complicar. Entonces, no sé, no hay más preguntas, pero queda un espacio abierto, Tomás, para alguna recomendación, alguna directriz preventiva hacia las personas para ver cómo podemos avanzar y no llegar a sufrir de una trombosis venosa profunda, en la cual tú como médico tratante te veas en la imposibilidad
de poderla solventar o ayudar a la persona. Yo diría que la prevención, las líneas de prevención aquí son varias. Okay. La primera línea de prevención es evitar la inmovilidad. Okay. Si usted está operado, parece en la cama. Si usted está trabajando N horas en una silla, parece de la silla. Si usted está en un avión, parece de la silla. Esa sería la primera línea de prevención. La segunda línea de prevención, usted tiene un poco de varices, tiene un sistema venoso anormal, tenga tratamiento preventivo para que el problema de circulación esté controlado y no se convierta en un factor de riesgo para tener una trombosis. Y la tercera línea de prevención es si usted tiene síntomas que pueden interpretarse como una trombosis, pues averígüelo para que entonces tenga el tratamiento de una trombosis. Es decir, una persona que se le hincha la pierna en forma súbita de manera importante, tiene que ir al médico porque eso es una espectacular emergencia. ¿Dónde consigo yo a ese médico? Bueno, nosotros trabajamos en Angio Centro Vascular, pero cirujanos vasculares hay un montón en la ciudad. No mucho, porque no es una especialidad muy común, pero sí hay unos cuantos. ¿Pero dónde consigo yo a Tomás? Nosotros lo más fácil sería por Instagram, doctor.tomás.alberti. Ok, doctor.tomás.alberti. Tomás T-O-M-A-S. Es correcto. Ok, no sin H, porque hay personas que no somos gringos. No somos gringos. Ok, ahí va a conseguir el contacto con el doctor Tomás Alberti. Creo que les quedó bien claro lo que es este problema de trombosis venosa profunda, una explicación clara, concisa, y lo más importante que creo que se tienen que llevar es esos 3 puntos. No se mantenga estático, muévase. La vida es moviéndose, es otra historia importante que uno tiene que tener. ¿Cuántas veces le decimos que hay que caminar? Lo que no se mueve se coagula. Lo que no se mueve se coagula. Segundo y tercero, al final del camino es que usted tiene que ir al médico si usted observa que tiene un problema de todo lo que ha explicado Tomás a través de hoy. No se tarde, vaya, ya saben dónde lo pueden encontrar. Abra Instagram, ojalá no se caiga como se cayó en estos días. Esperemos que no. Miren todo el enredo que trajo, pero de alguna manera la comunicación. Y si se enreda todavía, llámenos a nosotros, a @fcpisofarma, que es nuestro Instagram, o a Conectados Contigo, que es nuestro WhatsApp, en donde lo podemos ayudar, 0412-265-2625. Ahí seguramente el señor Gerardo Frey lo va a atender y lo vamos a orientar y le vamos a decir en dónde consigue usted la mejor orientación a través de FC Salud. Yo le quiero dar las gracias a las personas que nos acompañaron. Hoy tengo 2 productores, 2 camarógrafos, están todos junticos, a los muchachos, esos que ojalá nunca se enfermen y sigan sanos como siempre, a Gerardo Frey como siempre, y a Jessica Chávez, que nos acompañaron detrás de los teléfonos, al doctor Alberti por darnos tan excelente y magistral y en poquito tiempo, pero muy condensada explicación acerca de lo que es la trombosis venosa profunda. Y en el nombre mío, como siempre, Carlos les ama, que les ama y les quiere. Hasta la próxima. Buenas tardes.